¿Cómo saber que estás listo para los tiempos del fin? Bueno, pues sin duda muy importante que lo sepas, sobre todo si estás en la fe cristiana o estás dentro de lo que se considera ser cristiano, independientemente del culto y también de la religión o simplemente desde el punto de vista científico. Te las voy a decir las cuatro en este minuto antes de que termine, para que puedas decidir si te quedas hasta el final o no. La primera es saber el orden de los eventos que sin duda vendrán de acuerdo con la Biblia. La segunda es el fruto del Espíritu Santo que hay en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. La tercera es la paz y el testimonio que da el Espíritu Santo de que eres hijo o hija de Dios. Y la cuarta es que los que amamos a Cristo y su regreso, amamos su regreso y estamos sirviéndole sin parar. Estas son las cuatro cosas que debes de tener muy claro y muy presente si tú consideras que estás listo hasta el fin. Entonces quédate hasta el final si es de tu interés y vamos a desarrollarlas ya con lo que viene siendo el respaldo bíblico. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues vamos a comenzar entonces de cómo sabes si estás listo para el final de los tiempos. Mucho se habla del fin de los tiempos en estos días. Siempre se ha hablado del final de los tiempos, siempre. Desde que tengo uso de razón y desde que la humanidad tiene uso de razón, se habla del final. Y el primero en hablar del final de las cosas fue Noé. Noé durante mucho tiempo, en lo que construía la barca que el Señor le ordenó, estuvo predicando el arrepentimiento de pecados. Tenían conciencia de Dios porque no habían pasado muchas generaciones, desde Adán hasta los descendientes de Noé, hasta Noé, y luego ya lo que fueron sus descendientes, Set, Cam y Jafet. No habían pasado muchas generaciones, tenía conciencia de Dios todavía y sabían de la existencia de Dios único y verdadero, Dios creador, sabían de Dios sustentador y sabían de Dios juez. Sin embargo, bueno, desde los tiempos de Noé, pues precisamente se hablaba del tiempo del final, del arrepentimiento, se hablaba de lo que era el tiempo en el que iba a hacer juicio por parte de Dios sobre el pecado, y desde esos tiempos se habla del fin de los tiempos. A lo largo de la historia de la humanidad siempre se ha hablado de esto, de una manera que pues para unos es un chiste, para otros es fanatismo y para otros se lo toman muy en serio, pero nunca ha dejado de ser un tema. Siempre es tema de alguna u otra forma. Propios extraños al cristianismo hablan acerca del fin de los tiempos. En las religiones hablan acerca del fin de los tiempos. En las religiones más antiguas hablan del fin de los tiempos. En un libro apócrifo que se encontró y que habla acerca de Enoch caminó con Dios, hay un libro precisamente que se perdió, que se encontró pero que no entró dentro del canon bíblico. ¿Pero de qué crees que habla? Del final de los tiempos, precisamente. También muchos están seguros que ya están los tiempos cercanos. Otros, de alguna forma, pues en su ámbito científico, como ya hemos hablado, se habla acerca del calentamiento global, de las sequías, de las guerras y demás. Pero oyendo a expertos, sobre todo historiadores, y hay historiadores de guerra, hay sociólogos de diversas generaciones, de diferentes universidades de todo el mundo, de organizaciones independientes, que han dado testimonio. Van tres que escucho, personas muy renombradas a nivel mundial, que dicen no hay registro en la historia de que estemos tan cerca de una guerra nuclear, ni siquiera en 1962, cuando John F. Kennedy, un año muerto después, por cierto, fue asesinado. Estuvimos tan cerca de una guerra nuclear. Nunca hemos estado tan cerca, sociólogos, de que reviente esto. Otros sociólogos dicen, es que es impresionante porque va a desaparecer en términos de etnias y en términos de dominio y de control todo lo que se refiere a Europa por todo lo que viene siendo
toda la migración de países árabes a Europa, en donde pues, obviamente son países islámicos prácticamente ya en porcentajes alarmantes, y los que siempre han sido de ahí están dedicados a cosas total y absolutamente paganas y demás en muchos aspectos. Están otros cristianos o bueno, teólogos, vamos a llamarle así, pero que están forzando la Biblia para demostrar que ahora sí, y puedes encontrar cientos y cientos de videos de personas del ámbito cristiano que tratan de demostrar que es que ahora sí es de veras, que si fulano es el anticristo, que si mengano es el anticristo, y que si ahora sí la guerra, y ¡hey! Dios te bendiga, ahora sí nos viene el final, y cosas por el estilo, que de verdad son creer en lo conspiranoico, ¿ok? Forzando la palabra de Dios. Y no hace falta forzar la palabra de Dios, simplemente hay que oír todos los aspectos de que estamos en los tiempos del fin. No solo los religiosos, no solo los cristianos, pero los religiosos de las religiones que quieras, que no caigan en el fanatismo o un sectarismo peligroso, evidentemente, científicos y demás, ¿ok? Pero para otros, la mayoría, no les interesa y que esto, bueno, son cosas de fanáticos. A mucha gente no le interesa, dice esto siempre ha habido, guerra siempre ha habido, pestes siempre ha habido, guerras y peligros de guerra, pues qué novedad, eso se dedican los noticieros, etcétera, y no lo toman en serio. Y dentro del ámbito cristiano, dentro de la corriente blasfema del cristianismo progresista o progresista, está centrado en el cristiano, las alabanzas están centradas en el cristiano, el hecho de los hábitos de orar, congregarse, ofrendar y diezmar y leer la Biblia diario y servir al Señor están centrados en el cristiano, es decir, son cristianos del cristianismo, ¿ok? El cristianismo en sí ha tomado el lugar de Cristo. Y entonces, si el cristianismo ha tomado el Cristo como Rey, Señor y Salvador nuestro, y en sí lo importante es el ser cristiano por el cristianismo en sí mismo, eso ha hecho precisamente que, nuevamente, el que está en el centro es el hombre, llamándose cristiano, pero sigue siendo el hombre. Las alabanzas buscan, en el mejor de los casos, la presencia de Dios. No. Lo importante de la alabanza y de la adoración no es que se sienta o se tenga la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente, omnipotente y demás. Es que sentirse cerca y es percibir. Ningún nacido de nuevo o no nacido de nuevo percibiríamos la presencia de Dios al punto que de plano, como los tres que vieron la transfiguración, o Juan en Apocalipsis cayó como muerto, ¿ok? ¿Qué es lo importante de la alabanza? ¿Qué es lo importante de congregarse? ¿Qué es lo importante de leer la Biblia? ¿Qué es lo importante de todos los hábitos cristianos? Predicar el Evangelio, ser discípulo y enseñarle a otros, andar haciendo obra social, hacer todas las cosas que un cristiano hace. Bueno, eso está muy bien, recibirán recompensa, pero se ha perdido el foco. Lo importante del regreso de Cristo es el centro del final de los tiempos. Cristo es el centro del cristianismo. La alabanza, la adoración, con el ritmo que quieras, y mira que ayer estuve oyendo cumbias cristianas cuando me cambiaron una llanta, y en las cumbias, que no tengo nada contra el género, pero a mí no me gusta, y otras más romanticonas, hablaban del cristiano para con Cristo. Y en una por ahí se escapaba un te amo Cristo, y en una por ahí se escapaba, pero todo estaba centrado en el cristiano, en lo que Cristo había hecho por ellos, pero en ningún momento fue una adoración en espíritu y en verdad. ¿Ok?
¿ok? Entonces, todo esto confirma sociológicamente, cristianamente, por todos lados, que está pasando mucho de lo que viene en Lucas 17, 26, 27. Y dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ya no está hablando de los días del tiempo de los gentiles, que eso se ha predicado, la pastora predicó acerca del fin del tiempo de los gentiles, ¿sí? Sino está hablando de los días del Hijo del Hombre, es decir, de Jesucristo, una vez, ¿ok? Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y el diluvio, y vino el diluvio y los destruyó a todos, menos a Noé, a sus hijos y nueras y a toda la fauna que el Señor metió al arca. Entonces, pues se refiere evidentemente a la indiferencia ante de la predicación de Noé por muchos años en lo que se construía la barca. Primera de Pedro lo confirma en 3:20. Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas del agua. Y aquí es importante resaltar, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, Dios le dio el tiempo, no a Noé para construir el arca, sino le dio el tiempo a más personas que escucharan a Noé y su predicación de arrepentimiento por el diluvio que habría de venir. Y ni uno solo entró, aparte de Noé y estas 7 personas. Ni uno más. Y así es. Mucho cristianismo, pero poco Cristo. Mucha alarmismo de los tiempos finales, pero poco arrepentimiento. Mucho se habla del final, pero no se habla de que si tú estás listo para ese final o no. Nosotros vemos aquí entonces a esta indiferencia después de tanto tiempo. En Hebreos 11:7, habla acerca de Noé. Y luego vamos a entender por qué tanto énfasis en estos tiempos de Noé y ver si tú estás listo o no para estos tiempos del final. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como que iba a caer agua del cielo, eso en esos momentos todavía no se veía, y me imagino que haber sido impresionante, que cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros hemos sido herederos de la justicia que viene por la fe, pero por el sacrificio de Cristo. Pero eso no quita nuestra obligación de hacerlo con temor y temblor. Si todo lo que Noé hizo y lo que hoy muchos cristianos hacen de buen corazón, congregarse, predicar el evangelio, ir por las naciones, hacer un montón de cosas, en el mejor de los casos muchos, pero hay otros tantos que son indiferentes, y hay un tanto más que lo único que les interesa es qué bendición voy a obtener de esto. Dios está obligado a premiarme, según ellos.
Dios está enamorado de mí, Dios bla bla bla, todo lo que he hablado. Por favor te pido que te suscribas al canal de YouTube para ver casi ya 400 videos acerca de enseñanza, acerca de esto y de otros muchos temas. Entonces, ¿cómo saber si estamos exagerando o estamos siendo voluntariamente indiferentes? Y ese voluntariamente indiferentes es porque ya tenemos nuestro pase de garantía, ¿no? Ya tenemos asegurado nuestro pase de garantía, que es hacer todo lo que hago como cristiano, pero unos que están peor informados es por haber hecho alguna oración y de vez en cuando, otros que sí están de plano perdidos, que por poner el canal de YouTube en la televisión todo el santo el día ya, ahora sí ya están santificados. Y no es Cristo en el centro de nuestras vidas como Señor y Salvador, con esas 4 cosas que mencioné en el primer minuto, casi en el primer minuto. Creo que no alcancé a decirlas todas en ese minuto, porque hay personas tan desinteresadas que no soportan los 30 segundos de estos temas, lo pasan así de frente. Uno se queda en un minuto y por eso fue que les di la explicación rápido en un minuto. Y si lograste quedarte, de veras que es por tu bien, no es un favor a mí. Escúchalo, recíbelo, óralo y sobre todo date el tiempo para que el Señor te dé el tiempo de salvación. Bueno, entonces el primer punto, que todos ver si estamos listos para su regreso y ver qué es lo que dice la Biblia. Tú, creyente, por supuesto, o si eres de otro pensar, de otro creer, está bien. Todos tenemos la bendición y el derecho por parte de Dios de escuchar esto por lo menos una vez en nuestras vidas. Lo primero, que es el primer punto, saber el orden de los eventos por venir sin la más mínima duda. Por muchos videos que veas, muchos se contradicen. Lo único que no se contradice es la Biblia. Y el orden de los eventos, haciéndolo lo más puramente posible en términos de escatología y en términos de hermenéutica, es el orden que también ya hemos enseñado en este canal, pero que ya si estás en el contexto, es no saber el orden de los eventos por venir sin la más mínima duda. ¿Ok? Aunque oigas en otros lados, lo que ya está dicho, y por más que le busquen interpretaciones de diferentes índoles, lo que ya está dicho es lo siguiente: Apocalipsis 3, 10 y 11. Apocalipsis 3, 10 y 11. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la paciencia? La paciencia que está precisamente en lo que acabo de leer, Primera de Pedro 3:20, dice: lo que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca. Entonces, guardar, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La paciencia, ¿cuál paciencia? La paciencia de Dios, como en los días de Noé, para que haya arrepentimiento de las personas que Él ha escogido y que se termine el tiempo de los gentiles y dejen de hollar la ciudad santa, y venga entonces este evento que sí, que yo también te guardaré, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo
entero. Ah, bueno, es que en aquel entonces no sabían que existía al otro lado de la tierra, es más, ni sabían que era redonda, y al que dijo que era redonda lo quemaron. Dice, es que no, en ese entonces todo el mundo se refiere a todo el mundo de aquel entonces, es decir, nada más Europa y Asia. No me preguntes de Oceanía, yo creo que sí, porque era colonia inglesa, pero bueno, dice que ha de venir sobre el mundo entero. Ok, bueno, dice, coma, para probar a los que moran sobre la tierra. Y Dios sí sabía que iba a haber esa ciudad, la ciudad donde me oyes, en donde quiera que estés. Dios sí lo sabía, Cristo lo sabía. Y se lo escribe la iglesia de Filadelfia, que simbólicamente es la iglesia fiel. Dice que ha de venir, ok, sobre el mundo entero. Ok, para probar a los que moran sobre la tierra. Y dice que es para probar. ¿Para probar qué? Para probar que si en ese tiempo se van a arrepentir cuando el evangelio sea predicado por todo el mundo, por ángeles y por judíos y por cristianos nominales que se quedaron en el arrebatamiento y que ahora sí dijeron, ah, chihuahuas, esto es de veras, pues irme al infierno a que me muera aquí predicando de Cristo verdadero, pues de corazón el Señor los va a recibir si es de corazón. Ok, están los 144,000, no son los ya sabes quiénes, que son nada más 144,000, pues ya han de ser un montón más de 140,000. A lo mejor lo van a hacer por rifa, ¿no? 144,000, a ver quién a ver quién sacó el boleto, ¿no? Pero bueno, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Y qué es lo que tienes? ¿Qué les está diciendo a ellos que tienen? Todavía no existía la Biblia. Todavía no existían las megacongregaciones. Todavía no existían los auditorios pintados de negro con luces de colores en conciertos que no sirven para nada. ¿Qué es lo que tenían? Retén lo que tienes. ¿Sabes qué era? La doctrina y la fe. La sana doctrina y la fe. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Y es una condición que si no se cumple, otro puede tomar tu corona. ¿Cuál es la corona? Bueno, dice, pero estaremos con Pablo lo dice, como vamos a ver en segunda de Timoteo, en el cuarto punto, de qué se refiere esta corona. Entonces, primer punto, saber el orden de los eventos por venir, que sin la más mínima duda. Entonces, lo primero, seremos guardados de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra, incluyendo tu delegación o tu municipio o tu entidad o donde quiera que estés. Bueno, sobre este orden de eventos, el más importante, dice, Primera de Tesalonicenses 4, del 11 al 18. Si tienes dudas de que el arrebatamiento será antes de que inicie la tribulación, esto es lo que enseña la Biblia, y que si te quieres mover de esto, que es en medio, ya un señor por acá en México, un poblano de Puebla, supuestamente judío, dijo que ya empezó la segunda semana de la semana 70 de Daniel. Si eso fuera así y todavía no fue el arrebatamiento, pues ya a todos nos pasó a fastidiar el asunto. Por eso la urgencia urge que aparezca la bestia y el falso profeta y el anticristo, y están adivinando que si es fulano o sutano y por qué no aparece, ya debería haber aparecido. Mucha confusión. Por eso yo te pido que retengas lo que tienes, y es
la sana doctrina que el arrebatamiento es antes de que comience la prueba que ha de venir, que el Señor nos prometió guardar, así como en Romanos 5, que por su vida seremos salvos de la ira de Dios. Y la ira de Dios no es el infierno, ese es el castigo. La ira de Dios es el justo juicio sobre los moradores de la tierra en la semana 70 profetizada por el profeta Daniel. Entonces, 1 Tesalonicenses 4, 11, 18 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado, sin ver tanto YouTube o Facebook o lo que sea, trabajando en lo que tienes, en lo que haces. Versículo 12, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Versículo 13. Ok, leí el 11 y el 12. El 11 y el 12 dice: tranquilos, ocúpese de sus cosas, sigan trabajando como si nada. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿en dónde está centrado esto? En Cristo, no en la congregación, no en el cristiano, no en las obras cristianas. Dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, siendo cristianos devotos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, por eso dice cómo debemos de vivir en los versículos 11 y 12, ocupándonos de nuestras cosas para no tener necesidad y andando siendo cristiano paranoicos ni cosas por el estilo. Seguir trabajando, seguir haciendo lo que hacemos, tener paz. Dice a Jesús a los que durmieron con Él, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no nos vamos a morir los que todavía vivamos para el tiempo del arrebatamiento, ¿sí? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, no son ni los sellos, ni las trompetas, ni las copas de ira que vienen en Apocalipsis. No es, todavía no. Por ahí hay videos que es mi obligación, al menos saber de ellos sin verlos, no, o sea, que ya estamos en el cuarto jinete o en el tercer jinete y demás. De veras, no. Dice que una trompeta sonará, ¿sí? La trompeta, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿sí? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿cómo que los que hayamos quedado? El tiempo de la paciencia. Porque muchos se van a ir a la iglesia de la Odisea. Solo los que quedemos en la fe y en la paciencia de la espera. ¿Ok? Dice, descenderá del cielo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en los cielos para recibir al Señor en el aire, como el que está haciendo, y voy a cerrar para que no oigas el aire acá en el micrófono. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿En qué aire? En el cielo. ¿En cuál cielo? Cielo, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. ¿En el primero o en el segundo cielo? El segundo cielo, donde viven las potestades del aire y demás. Yo creo que va a ser ahí,
¿sí? O en este primer cielo para que sea visible también por todo el mundo, para que no quede lugar a dudas, para que los conspiranoicos que están preparando a todos diciendo que va a haber que la estrategia es difundir que ahí vienen los aliens y que se va a llevar a personas raras y que no lo vamos a ver. No, probablemente, esto sí es probablemente, y no es interpretación ni es doctrina, sea en el primer cielo, para que no quede duda que no fueron aliens. Ahora, si el Señor permite que sea en el segundo cielo, más allá de la estratosfera, ionosfera y lo que entendemos como espacio o como universo, no lo sabemos, pero dicen las nubes. Entonces, muy probablemente sea en un espacio, en el cielo, que vemos este cielo. Bueno, yo sí veo el cielo, en algunas ciudades no se ve el cielo, se ve humo, pero aquí se ve cielo. En el cielo, y con todo lo que hay de televisión y de medios, si filman ovnis, supuestamente, pues esto obviamente va a llamar muchísimo la atención, porque va a ser a nivel mundial, ¿ok? Dice, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, punto número 1, saber el orden de los eventos sin dudas y sin andarle buscando y rascando, o sea, lo que quieras, entrar en confusión, está bien. No te estoy diciendo mi interpretación, te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, aunque hay otros hermanos sinceros, creyentes, que están seguros que va a ser a la mitad y otros que va a ser hasta el final. Bueno, pues ellos que se queden. Digo, tanto quieren quedarse y luchar para mantener su doctrina, que bueno, pues que se queden, pues. Ojalá, no ojalá, sino que el Señor les permita, les concede el deseo de morir por Él, decapitados por el anticristo, ¿verdad? A los que sinceramente lo quieran. Yo no quiero. Yo en mi corazón estoy convencido que primero es el arrebatamiento antes de la tribulación, por lo que dice la Biblia. Segundo punto, fruto del Espíritu. Está bien congregarse, como ya vimos, saber Biblia, predicarle a otros, dar ofrenda a la iglesia, hacer obra social. Todo esto está muy bien, pero todo esto lo puedes hacer sin el Espíritu Santo. Sin que el Espíritu Santo obre en tu vida privada, y esto es por fe que Dios da a los dispuestos a ser santificados por Dios. Esto Dios lo da a los que están dispuestos a ser santificados por Dios. El fruto del Espíritu. Las obras que va a haber en el tribunal de Cristo sí son obras cristianas como las que acabamos de ver, pero lo que se refiere al arrebatamiento, para que Cristo se tome a sí mismo, no va a tomar denominaciones, no va a tomar los que hicieron buenas obras cristianas, va a tomar a los que son su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Son a los que Él va a tomar, ¿ok? Entonces, dice que en Gálatas 5, 6, 16, 17, 22 y 25, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y esa fe que obra por el amor, ambos son frutos del Espíritu. Es decir, no sirve de nada en la fe ni ser judío, ni ser o prosélito judío, vamos a dejarlo así en términos decentes, ni ser cristiano congregante de cualquier congregación, de cualquier tipo, de cualquier denominación. Lo que importa aquí es, lo único es la fe que obra por el amor. En el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y perdón, es que estoy distraído.
dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Aquí el asunto es si queréis o no, ¿ok? Mas el fruto del espíritu, que es lo que cuenta, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ni hay Torá, ni nada por el estilo, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu. Y esto no es de nosotros, no nos alcanza a nosotros forzarnos a dar fruto. Ya llevamos un tiempo aquí viviendo en Acapulco. Algunos parientes míos que me quieren mucho ni siquiera sabían que ya llevo 2 años viviendo en Acapulco, pero bueno. Aquí vemos cómo los frutos se dan, y los frutos primeros crecen, todavía están verdes y se caen, no están maduros, porque son los primeros frutos, ¿ok? Hay que esperar a que vuelva a dar fruto, y conforme el árbol va dando más fruto y más fruto y más fruto, va haciendo el fruto mucho mejor, y cuando ya se cae es porque ya está maduro, ¿ok? Está listo para comerse. Entonces hay que esperar también los momentos del fruto del cristiano, que va siendo cada vez mejor. Y esto no es de nosotros, es decir, no nos alcanza a nosotros, nuestra humanidad, ya nacidos de nuevo, pero nuestra humanidad todavía no regenerada del pequeño Adán que todavía traemos adentro, hasta que no seamos glorificados, ¿sí?, en el Espíritu, cuando venga el Señor. Ese es precisamente esto, es decir, no, bueno, lo de amor, pues más o menos estoy en la congre. Gozo, pues para eso son las alabanzas, ¿no? Para gozarse. Paz, pues nada que no te quite un buen whisky. Lo de la paciencia, si no están mis hijos en la casa, pues igual y sí. Benignidad, quién sabe qué sea eso, espero que no sea una enfermedad venérea. Bondad, yo le doy a los pobres cuando tengo cambio. Fe, acá estoy, ¿no? Mansedumbre, híjole, es que a mí me dijeron que no fuera mensedumbre, sino que era mansedumbre. Supongo que ha de ser como los caballos. Templanza, eso sí, cuando me enojo. Y contra tales casos no hay ley. Ahí está, pues no, todo está mal, lo que acabo de decir. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, ¿sí? Esa es la intención propia que debemos de tener, para que el fruto vaya mejorando cada vez más. Los frutos primeros, cuando ya es temporada, salen muy mal, salen feitos, y se caen todavía más que verdes, se caen. ¿Por qué? Porque ya están dando paso, la savia ya está dando paso para el siguiente fruto de la misma rama, que va a ir generando cada vez mejores frutos conforme se acerca la estación del año. Así es precisamente, y quiero que me escuches bien lo que va a pasar conforme se acerque el tiempo de regreso del Señor. Si tú has hecho y sigues luchando contra tu carne, el fruto del Espíritu se va a ir dando mejor conforme el tiempo se acerca de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque está llegando el tiempo de que el fruto, por sus frutos los conoceréis, no por sus obras, no por sus alabanzas, no por sus videos, no por sus fans, no por sus seguidores, sino por su fruto en su vida privada. Y en su vida pública se ven los frutos, no las obras, que es lo que ve el Señor. Entonces, el segundo, el fruto del Espíritu. La tercera, la paz del testimonio del Espíritu Santo, de que somos sus hijos e hijas amados, amadas por el Señor. Y esto también no es de nosotros, solamente lo puede dar
el Espíritu. Dice en Romanos 8:2, 8:9, 8:11 y 8 del 14 al 16, los voy a juntar. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mas vosotros no viven según la carne o los deseos de la carne, sino según el Espíritu, y aquí viene la condicionante, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, relax. Dedícate a lo que te tienes que dedicar. Trabaja en lo que tienes que trabajar. Si no tienes trabajo, búscale. Si no encuentras trabajo, ponte a hacer otra cosa, pero ya ponte a hacer algo productivo para que no te falte nada en lo económico. Yo vivo en un lugar en donde de veras hacer algo, y a mi edad es bien complicado, pero hay. Y lo estoy haciendo. Y lo seguiré haciendo. Dice, mas vosotros vivís según la carne, si según el Espíritu, el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, ya ni te extrañes, ¿no?, de personas. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, versículo 14, estos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu de Dios mismo te va a ir indicando. Sí, es el Espíritu de Dios. Nadie sabe la fecha y la hora, es cierto, pero el Espíritu de Dios a nosotros que somos hijos de Dios nos está haciendo sentir que los tiempos están cercanos, y por eso la insistencia de domingo tras domingo de yo como Noé no me voy a cansar de predicar que los tiempos están cercanos. Y mira que no llego ni a las 100 vistas en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque así le pasó a Noé. Y a seguir construyendo el arca. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y la naturaleza clama, como predicaba en la predicación anterior, al domingo pasado, a la anterior, de que la naturaleza clama la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En el mismo Romanos 8 dice en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez en temor, estar en temor, para estar otra vez en temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Si me voy, no me voy. Mira, si tienes la duda de que te vas o no te vas, al final vamos a orar pidiendo que el Señor venga a tu corazón, ¿ok? Y si eres escogido, escogida, créeme que vas a tener esta paz. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y el Espíritu nos está dando testimonio a los que somos sensibles al Espíritu Santo que el tiempo está cercano. Por último, la número 4, amamos a Cristo y su regreso. En lugar de tener miedo, amamos ya el que venga el Señor. Amamos su regreso. Amamos a Cristo y lo que va a hacer por nosotros. No de prosperidad, no de bendición, no de reconocimiento en esta tierra. Algo que dice Pablo, lo último que dice Pablo en su carta, en la segunda de Timoteo, que fue la última, antes de los saludos finales y despedidas, la última frase que dice Pablo,
antes de ser sacrificado. Está en Timoteo, 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 8, en particular el 8. Dice, porque ya estoy para ser sacrificado. Él sabía, no me tocó el arrebatamiento, salvo que venga ya, pero pues puede ser que no me tocó. Pero pues como le escribí a los tesalonicenses, voy a despertar primero que todos cuando venga el Señor. Esa es mi confianza. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Fe y doctrina. Retén lo que tienes. Fe y doctrina. Versículo 8, es el último versículo de Pablo, hablando de doctrina. Dice, por lo demás, hermanos, me está guardada, esta es la corona de justicia. Pablo va a traer corona sobre corona, pero nosotros los que andamos a pie, cristianos, no como Pablo, vamos a recibir una corona, y la corona de justicia. Como decía en Apocalipsis 3, que nadie pierda, que nadie tome tu corona. ¿Cuál es la corona? La corona de justicia. Dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Él es el que juzga, Él es el que hace. Y Él está diciendo juez, y está hablando de juicio, y está hablando de condena. Y le había escrito ya en la carta de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Dice, juez justo en aquel día. Y esto es para mí, para ti, dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso fue lo último que dijo Pablo. No solo a mí, era tan buen cristiano, con Cristo en el centro de su vida, que dijo, y no solo a mí o los que hayan hecho lo mismo que yo, y los que hemos sufrido, y nos han hecho, y nos han lastimado, y ahí les dejo mis memorias y mi biografía, para que vean cuánto sufrí, y yo sí hice, y yo anduve por allá, pero o sea, no. Dice, el Señor es juez justo, me dará la corona de justicia, pero esa corona de justicia no es por todo lo que haya hecho, sino es por haber guardado el testimonio de la fe y la sana doctrina, sino también a todos los que aman su venida, su regreso, el regreso de Cristo. Y amar no es temer, porque el amor echa fuera el temor. Amar es amar a Cristo, y amar es esperar haciendo lo que tenemos que hacer, sin tanto alboroto. Si te ha tocado cosa difícil, pues ni modo, a todos, a mí también. Si te ha tocado grandes cosas, qué bueno. Si te han tocado cosas pequeñas, qué bueno. Si te ha humillado el Señor hasta lo sumo, felicidades. De verdad, Dios es juez justo, pero no pierdas tu corona. ¿Por qué? Porque amamos su venida. Si sientes el escalón muy alto, déjame decirte que lo está. No podemos nosotros escalar. Es imposible para ti y para mí, pero Dios nos ha dado a Cristo y Él nos salva. Si estás inseguro y llegaste hasta el final, gracias a Dios por tu vida. Vamos a orar. Solo y solo si todavía no sabías si estabas listo para el final. Y si el Espíritu ha dado testimonio de que no estabas listo para el final y quieres estas 4 cosas en tu vida, te invito a que ores y hagas esta oración conmigo. Dios, vengo a ti en el nombre de Jesucristo.
a pedirte perdón por mis pecados. Soy pecador, he pecado y merezco, Señor, que tu juicio caiga sobre mí. Pero Dios, he entendido que Cristo tomó mi lugar en la cruz y que el justo castigo por mis pecados pasados y presentes, y ayúdame a no pecar en el futuro, cayeron sobre Cristo Jesús. Perdóname mis pecados, recibe, Señor, la justicia de Cristo a mi nombre para satisfacer, Señor, tu justa ira. Te pido perdón por mis pecados y te pido, Jesucristo, que recibas mi vida en tus manos, que recibas mi vida en tus manos, que me des vida eterna, que mores en mi corazón y que me des estas 4 cosas, Señor, para andar dignamente como hijo, como hija de Dios. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Te bendigo y enséñame a amarte, Señor. Enséñame a obedecerte, pero sobre todo, enséñame a humillarme delante de ti para que puedas obrar en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con esto terminamos. Muchas gracias. Le doy gracias a Dios por los que nos siguen bendiciendo con sus diezmos y sus ofrendas. Dios me los bendiga. Dios se los toma en cuenta. Está escrito cada centavo, cada peso en el libro de la vida. Muchas gracias, que Dios te bendiga, y el próximo domingo, si Dios nos da licencia y no es el arrebatamiento, estaremos por aquí. Muchas gracias, hasta luego.